Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta tarde. Aquí en el tiempo de California son las 12:02. Quiero dar un estudio que creo que es importante para los hijos de Dios, especialmente para los que ya saben de la palabra de Dios. Sobre por qué el velo de Israel está sobre ellos todavía. Y en esto tiene que ver con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel y el pueblo que se le llama el pueblo de la iglesia. ¿Por qué están dos separados? Porque son dos separados y son los mismos hijos de Dios. Si usted se acuerda de la historia del hijo pródigo, cuando el hijo menor regresa a la casa, el hijo mayor, que viene siendo Israel, se enoja con el padre y le dice: Padre, tanto tiempo que yo he estado contigo y a mí no me haces nada. Tanto tiempo que yo he estado aquí en la casa, no me has hecho nada. Y el Señor le dice: Hijo, tú no tienes que pedirme permiso. Tú no tienes que pedirme permiso. Todo lo que está aquí es tuyo. Pero aquí tu hijo, el que estaba muerto, ha resucitado. El que estaba perdido ha sido encontrado. Se estaba refiriendo a la iglesia. Y por qué el velo hasta hoy en día persiste en Israel. Hoy, y por eso le estamos diciendo que le estamos diciendo ¿por qué? Gloria a Dios, estoy recibiendo buenas noticias de algunas personas. Gloria a Dios. Dios está haciendo grandes cosas. Estoy recibiendo mensajes buenos mensajes de allá de trabajo que estamos haciendo allá en Chile. Y ahorita las estoy recibiendo. Gloria a Dios. Eso me da alegría, me da energía, me hace vivir. Que nuestro trabajo no es en vano. Pero regresando otra vez a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Cuando y le voy a decir, porque muchos no entienden muy bien de la gramática de la Biblia. Miren, ¿por qué sabemos que Dios iba a tener otro hijo? Si se acuerda usted en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Muy claramente. Vamos para allá. Nomás voy a poner una base. Yo creo que va a ser largo de lo que voy a hablar. Pero si usted se acuerda lo que dijo el Señor ¿se acuerda lo que dijo el Señor allá en pero deje quite este cochinero que tengo aquí en el escritorio? ¿Se acuerda cuando lo que el Señor habló y habló en Éxodo capítulo 4, versículo 22? ¿Se acuerda cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés que fuera a Faraón? Y que fuera a Faraón y le dijera, que le dijera a sacar al pueblo de Israel. Bueno, el Señor le hace una advertencia. Le da una advertencia a través de Moisés a Faraón. Y ve lo que le dice. Fíjate lo que le dice. Ya después cuando Moisés regresa a Egipto y entonces se va, le dice, y entonces el Señor le da una advertencia. Una cosa que el Señor cuando hace una advertencia no es como una amenaza a ver si la voy a cumplir o no. No. Él cuando hace una advertencia no está solamente amenazando, sino que la cosa que lo va a cumplir. Fíjate lo que dice. Capítulo 4, versículo 22 capítulo 4, versículo 22 de Éxodo. Dice:
Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo. Dice bien, Israel es mi hijo, mi primogénito. El primero, yo, como hijo de mi padre y madre, yo soy el primogénito. ¿Qué quiere decir? Que hay otros que vienen tras de mí, que son mis otros 7 hermanos que son, incluyendo las hermanas y hermanos, somos 7 más, incluyendo somos 8. Yo no soy unigénito, yo no soy único. Cuando en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, quiere decir único. Entonces aquí cuando el Señor le dice a Moisés, dile a Faraón, mi hijo, mi primogénito. Estaba el Señor profetizando que iba a venir otro hijo. Que ese hijo nace 2000 años después, que viene siendo la iglesia. ¿Ok? Para que más bien me entiendan. Entonces cuando le dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, e Israel es mi hijo, mi primogénito, no unigénito, primogénito, que es el primero. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Ahí el Señor le estaba diciendo a Moisés que le dijera a Faraón que era su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel, el pueblo que está atrás, aquí el pueblo del símbolo del pueblo es el primogénito, el primero. ¿Qué quiere decir? Que iba a existir otro hijo. Y el apóstol Pablo, cuando le habla a los romanos y les dice que Dios te estuvo que ahí encerrarles. Aún cuando habla, y voy a usar la otra Biblia, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, él dice cuando Moisés es leído, dice, el velo de ellos permanece. Israel permanece. Fíjense bien. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. Y ahorita me mandó un hermano que, ¿por qué no lo he contestado? Pues estoy grabando. Cuando el apóstol a los Corintios, en segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice, les dice, fíjense lo que les dice. Fíjense lo que les dice. San Pablo, todavía, ¿no? No es el apóstol Pablo. San es una palabra que no se debe decir porque esa es una palabra de los católicos para decirle santos, al santo. San viene de santo, pues que los canonizó. Aunque la Biblia nos dice que nosotros somos los santos, pero la palabra santo quiere decir apartado. ¿Ok? Para que no... Porque hay muchos predicadores que los oigo, y San Pablo, y San Pedro, y San Lucas, y San Juan, y ahí va con su san. Que no saben que yo también soy santo. Porque yo soy apartado, es lo que la palabra santo quiere decir. Santo quiere decir apartado. Y Dios nos apartó para Él. ¿Qué es lo que dice?
a Segunda de Corintios capítulo 3. Pero en los sentidos de ellos se alborotaron, porque hasta el día de hoy les queda les queda el mismo velo no descubierto de la lección del Antiguo Testamento, por lo el cual por Cristo es quitado. Quiere decir que todavía el velo todavía permanece en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque para ellos todavía el velo es puesto por causa de ¿quién? Por causa de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en 11:32, porque Dios encerró toda la incredulidad para tener misericordia de todos. ¿De quién? ¿Todos quién? Todos nosotros, o todo ser humano. Y por eso Dios les encerró a todos en incredulidad. ¿De quién? De ellos, del pueblo del Señor. Para que no le creyeran. ¿Para qué no le creyeran? Para que nosotros los verdaderos, nosotros los gentiles, los que no somos parte del pueblo de Dios, tuviéramos parte con ese pueblo. Regresando otra vez. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre sus corazones, o sobre el corazones de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se les quitará. Ahora, porque el Señor es espíritu, en el espíritu de Dios hay libertad. Bueno, regresando otra vez. Entonces, el Señor les pone ese velo hasta el día de hoy. Aún dice, le dice a los romanos, en el capítulo 9 me parece, vamos allí, Romanos. Capítulo 11, verso 25. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como escrito está, vendrá de Sión el libertador y quitará la impunidad de Jacob, o le quitará el pecado de Jacob. ¿Y cuál es ese pecado que tiene el pecado de Jacob o del pueblo de Israel? Que no han aceptado al Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no han aceptado al Señor Jesucristo? Porque el Señor les puso ese velo. Y por eso el apóstol Pablo hace esto, diciéndoles a los corintios que cuando Moisés es leído, el velo de ellos está puesto en sus corazones. ¿Y para qué? ¿Para qué está puesto en sus corazones? Porque si lo miraran, entonces a nosotros los gentiles se nos hubiera quitado el derecho de la salvación. Porque entonces, como dijo el apóstol, si hubieran sabido a quién habían crucificado, no lo hubieran crucificado. Pero Él los hizo. ¿Se acuerda? Y escribí un estudio sobre esto, sobre el orde viejo y el vino nuevo. Y el orde nuevo es que el Señor no podía poner el vino nuevo que viene siendo Él, no lo podía poner en el orden del Antiguo Testamento.
Porque si eso fuera así, entonces no se podría sostener no se podría sostener el, el orden antiguo o el orden viejo con el nuevo vino, que es Él. Porque Él no vino a poner su vino nuevo en un orden viejo o en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento era cuando dice, no habéis oído lo que está escrito en vuestra ley, amad a los que aman y aborrecer a los que aborrecen. Pero él dijo, mas yo digo, amad a los que os aborrecen y bendecid a aquellos que os atribulan o vituperan. Y por eso allí en el Sermón del Monte, por eso estos fariseos no lo podían aceptar de esa manera. ¿Por qué? Porque él no podía poner su vino nuevo o el vino nuevo que es él en el orden del Antiguo Testamento. Y por eso el Señor les encerró a ellos y les quitó eso, porque entonces él tenía que poner lo que él dijo: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor es de tener misericordia. El Señor habla en Isaías cuando habla del ayuno, que muchos ayunaban para afligirse, pero nunca, pero no hacían bien, sino que al contrario, golpeaban a su vecino, golpeaban a su hermano, al pobre no lo cuidaban, a la viuda ni tampoco. Y el diezmo se lo robaban. Entonces el Señor, cuando vino, les estaba poniendo más pesado el velo, porque no podían verlo, no lo podían reconocer, porque si lo hubieran reconocido, entonces ¿qué? No lo hubieran crucificado, pero el velo todavía está allí. Fíjense lo que dice: pero los sentidos de ellos se alborotaron. Hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, por lo cual por Cristo es quitado. Ahora, hay muchos judíos que ya ese velo se les quitó por misericordia de Dios. Pero vea, ¿dónde están los de estos rabinos en Israel todavía leyendo la Torah, todavía guardando la ley, todavía guardando el Shabbat? Y que es perfectamente bien para ellos. Para ellos todavía es perfectamente, y ante Dios está perfectamente. Porque nosotros no somos nadie para juzgarlos, porque nosotros somos salvos por misericordia. Nosotros somos salvos por gracia. Y entonces nosotros, hermanos, yo quiero que entendamos que mientras que el velo esté en Israel, todavía hay tiempo para nosotros de ser salvos, de poder ir a alcanzar a la gente, de poder ir a hablarle a la gente que Cristo sana, salva y perdona y rescata. Y que el tiempo de los gentiles se está cerrando. Entonces, cuando el Señor le dice a Faraón, cuando el Señor le dice a Faraón a través de Moisés: cuando vayas, dile, Israel es mi primogénito. ¿Qué quiere decir? La historia del hijo pródigo, la historia del hijo pródigo es válida. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo viene siendo el hijo pródigo viene siendo el mismo pueblo el mismo pueblo gentil que viene siendo la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se adentera de
tremendo tema del cual a su vez nos llamó la atención, le llamo la atención a mis hermanos lectores de esta, cuán profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y escudriñables sus caminos. Nosotros no podemos, ¿por qué el Señor hizo eso? Porque nosotros nunca vamos a entender la mente de Dios. Y luego le dice, ¿quién le ha dicho a él? ¿O quién fue su consejero de él? ¿Quién le aconseja a Dios? Nadie le puede aconsejar a Dios. Él hace las cosas porque Él sabe hacer sus cosas. Y Él las hace porque él lo hace conforme a su voluntad. Y Él lo hace porque Él quiere hacerlo. ¿Ah? Y lo hace porque Él lo quiere hacer. No porque, no porque Él necesite de un consejo o nada. En el proceso de que nosotros, como cristianos, nuestro trabajo no es convertir al judío al cristianismo. Nuestro trabajo como cristianos es amar a ese pueblo. Nosotros como cristianos, nuestro trabajo no es convertirlos. Hay muchos que están tratando de convertir al judaísmo al cristianismo. Y no, ese no es nuestro trabajo. Claramente el Señor a través del salmista, ¿qué dijo que dijéramos? ¿Qué hiciéramos? ¿Qué es lo que dice el Salmo? Salmo 122, verso 6 en adelante. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz en tus antemuros y descanso en tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa del Señor nuestro Dios, buscaré el bien para ti. Entonces nuestro trabajo, hermanos, como cristianos, no es tratar de convertir al judío al cristianismo, sino amadlo, como dice aquí, amad por la paz de Jerusalén. Porque le digo, como ahorita, el velo de Dios está sentado sobre el pueblo de Israel. Acuérdense que nosotros como cristianos, nuestro trabajo es de amar a ese pueblo, de buscarlo. Y espérenme un segundo, voy a poner el abanico porque está acá. Hay tres misterios que debe el cristiano entender. Tres misterios. Bueno, en realidad son 7, pero ahorita no voy a mencionar tres misterios que el cristiano debe de entender. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Israel? ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es Dios? Pues fácil. Dios es aquel ser que creó y hizo todas las cosas. Que es aquel espíritu eterno de Él, el cual la Biblia llama el Espíritu, el cual la Biblia llama al Padre, al cual no tiene ni principio, ni fin, ni altura, ni profundidad, ni profundidad, el cual no está basado al tiempo como nosotros. Él vive en el eterno hoy. Por eso cuando Él habla y dice, si oyeres hoy mi voz, no dijo si oíste mi voz ayer, o vas a oír mi voz mañana. No, Él dice, si oyeres hoy mi voz.
no endurezcáis vuestro corazón. Entonces Dios es aquel que no tiene, que no tiene aquella profundidad, el que la Biblia le llama Padre. La Biblia le llama Padre a lo invisible de Dios. Y a lo que le llama, a lo visible de Dios le llama Hijo. No que sea otro, Él es el mismo, pero en una forma visible. Y vuelvo a recalcar esta enseñanza y esto, ¿por qué? Vuelvo a recalcarla por la simple y la misma razón por la cual muchos han confundido que Dios son tres. No, Dios no son tres. Pero es que tratan de dividir el Padre, Hijo y Espíritu Santo en tres personas. Y ahí, de todos modos, ahí la riegan, porque el Espíritu no es una persona, es un espíritu. Regresando otra vez. ¿Quién es Dios? Dios no está... No, Dios no... como el otro día, como hace un mes, fuimos mi sobrinito y yo, el chiquitito de unos 6 años ya, 5 años, pero ya cumplió sus 6 años. Y él, en su mente, tratando de captar todo lo que está pasando del mundo, porque está muy inteligente el chiquillo, y está agarrando de lo que está pasando en el mundo sobre el coronavirus. Y él me dijo, tío, el coronavirus no le hace daño al Señor. Y leí yo, queriendo que me especificara cuál Señor, aunque yo ya sabía a dónde iba. Digo, pues sí, el Señor que está arriba. Ya sabía para dónde iba Él. Le dije, no, mijo, el coronavirus no le hace daño al Señor, porque Él es Dios y Él es poderoso Él es poderoso de todas las cosas. Le dije, y Él le da vida a todo ser humano. Él es el autor de la vida. Pero en palabras que él podía entender. Y se agarró y dijo, ok. Ahora cuando falleció mi padre, lo mismo. Le tuve que explicar en una forma de niño que el Señor quería que mi papá se fuera. Porque el niño lo extraña mucho y le llora en veces. Y yo le dije, no llores porque mi papá está en un mejor lugar. Pero le hice entender de una forma. Igualmente, nosotros no podemos entenderlo. ¿Por qué hace sus cosas? ¿Por qué? Entonces, Él no está limitado. El coronavirus no le hace nada. Él no está limitado al tiempo. No hay enfermedad que no pueda sanar. No. El tiempo a Él no lo molesta. Por eso Él habla en su eterno hoy. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por eso cuando el apóstol Juan lo ve, dice, yo soy el alfa, el omega, el que es, el que era, el que ha de venir. El que es, el que es, el que era, el que ha de venir. Quiere decir que en medio de él no hay nadie. Por eso él dice, yo soy el alfa, yo soy el alfa. Quiere decir, yo soy el principio de la vida. Yo soy el omega, yo soy el fin de la vida. Y allí entre medio de él no hay Dios que se meta. Y él está centrado en el eterno hoy. Y mientras el cristianismo trate de buscar otro Dios, que no hay otro, más que él es el mismo. ¿Qué otro? Nosotros como cristianos lo más debemos de entender. Y vuelvo otra vez a ver esta situación de que Dios es el Dios que hace todas las cosas.
Debemos entender como nosotros, como cristianos, quién es Dios. Él vino a salvarnos. Él no podía mandar un ángel. Ni él tampoco le dijo a un ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado y tú ve. No. Él tuvo que venir, tuvo que manifestarse en ese velo de carne. En su cuerpo visible. Acuérdense que allá en su cuerpo visible era un cuerpo de gloria. Pero cuando ese cuerpo de gloria fue lo que se manifestó en carne. No a pensar que el eterno Dios, el Espíritu eterno se vistió de carne. No, en su cuerpo de gloria. Ya Él estaba manifestado allá. Porque entonces los ángeles a quién iban a adorar. Por eso el Padre eterno formó a su Hijo o a su cuerpo visible y cuando lo puso en el trono y cuando hizo los ángeles, trajo a los ángeles y le dijo a los ángeles, adórenle. Él es el creador. Y Dios, el Espíritu eterno, a través de ese cuerpo, hizo todas las cosas. No es que sea otro. Entonces, cuando el cuerpo de gloria estaba allá, vino y se hizo una manifestación visible, que ahora la Biblia le llama hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a lo que se ve de Dios. El apóstol Juan dice, nosotros lo vimos y lo palpamos. Nosotros lo vimos y lo palpamos, dijo el apóstol Juan. Nosotros lo vimos y lo palpamos y lo agarramos. ¿No sabrá Juan? Oiga, si él era el que se recostaba en el pecho del Señor. Mientras los otros andaban diciendo, soy yo, él acá bien acostadito en el pecho del Señor. No iba a saber él. Por eso él dice, nosotros lo vimos y palpamos. Primera Juan 1:1 en adelante, lo que era desde el principio. ¿Quién? El Señor. Lo cual le hemos oído, el Señor. Y hemos mirado. Lo hemos visto con nuestros ojos. Y lo hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Qué dice? Nosotros lo miramos y lo tocamos tocante al verbo de la vida. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. ¿Quién iban a saber? Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y aún anunciamos aquella vida eterna, de lo cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo hemos visto y oído. Eso os anunciamos también para que vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué andaban tocando? ¿Qué andaban tocando? ¿A quién andaban tocando? Aquel verbo de Dios o aquel Dios hecho en carne. No ninguna segunda persona de una Trinidad que no existe. Y vuelvo a recargarlo y decirlo y gritarlo hasta que me muera. Dios no son tres, Dios es uno. Son tres atributos del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿A quién estaban palpando? ¿Qué estaban palpando? Al que era la vida. El que estaba en el centro del Padre. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es una cosa que no lo podemos entender, ni entre que le trate yo de describirlo y tratar de entender todo lo que es Dios.
porque no lo va a poder entender todo. Ni aún el más sabio lo puede, ni Salomón pudo entender. Y aún el más sabio ahorita no puede entender toda la profundidad de Dios, porque no puede, incomprensible es la profundidad de Dios. Nadie puede entender de las de estas. Romanos capítulo 11. Oh, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios y de la ciencia, el cual es incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿quién es Dios? Es un ser que nosotros no podemos entenderlo. Dice el salmista que Dios colgó un hilo sobre la tierra para que diera vuelta sobre el sol. Un cordón invisible. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que la tierra le dé vuelta al sol? No lo sé. Yo sí sé que le da vuelta al sol, pero es todo. Y que le da vuelta en un año. Y allí no recuerdo el salmo ahorita, pero dice el cual él puso un cordón invisible para que girara sobre el sol, la tierra, o alrededor del sol, perdón, no sobre, alrededor del sol. ¿Cómo lo hace? A ver, el mismo proverbista dijo, ¿tú conoces la maravilla de Dios? A ver, dime, ¿cómo se forman los huesos de un niño en el vientre de una madre? Sí, la ciencia sabe cuándo a las 7 semanas ya tenemos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya tenemos formadas nuestras orejitas. Nuestro corazón comienza ya a latir a las 7 semanas, pum, pum, comienza a palpitar. Pero la ciencia no puede saber cómo se forman los huesitos de un bebé dentro del vientre de la madre. No lo podemos entender. Por eso aquí el apóstol San Pablo y también confirma el sabio Salomón. A ver, ¿tú conoces la profundidad de Dios? ¿O conoces la sabiduría de Dios? A ver, dime cómo se forman los huesitos del niño en el vientre de la mujer. No lo podemos entender. Él solamente lo sabe. Entonces, ¿quién es Dios? Le digo nomás lo que yo puedo saber y decir lo que sé de Dios. Sé que Él da la vida y Él la quita. Cuando yo vi a mi padre irse, yo estaba allí precisamente cuando se fue. Pero también he visto cómo Dios da vida. De una mujer, me parece que en Brasil, le nació su niño muerto. Y ella agarró su bebé en sus manos y lo colocó en su pecho. Y entendí lo que sé poquito de portugués. Entendió Padre Eterno.
Tú eres el creador de la vida. Regrésale la vida a mi hija. Lo que estaba diciendo en portugués, porque estaba orando en portugués. Y estaba llorando y clamando. Y al instante la bebita comenzó a llorar. El que da vida y el que quita la vida es Él. Lo que sé de Dios es eso. Porque, y aún si trato de comprender por qué Él hace cosas así, no lo entiendo. Porque no lo puedo entender. Él es profundo. Él es tan inmenso que no puede caber, no puedo entenderlo todo en 50 años que tengo. Nunca podría entenderlo. Pero Dios nos da pedacitos de luz del entendimiento. Poquitos pedacitos de entendimiento de luz que Él nos da para entender que Él existe. Por eso el hombre necio en su necedad dice no hay Dios. Es una burrada decir que no hay Dios. Porque aún el burro en su mente limitada conoce bien a su dueño. Y se lo confirmo. Yo recuerdo cuando vivía en México que mi tío tenía un establo y ordeñaba vacas, y a cada vaca tenía su nombre. Y cuando metía las vacas al establo para ordeñarlas, que recuerdo, yo tenía apenas 8 años, pero recuerdo cómo mi tío les llamaba a todas las vacas por su nombre, y ninguna entraba si no le llamaba su nombre. Y el mismo Señor compara a su pueblo y le dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Mas mi pueblo no me entiende. Y aquí me será todo el día de tratar de describir a Dios. Pero como le digo, es algo tremendo. Que aún, fíjese bien, el hombre necio. La antigua versión le dice loco. Fíjese bien, es una loquera. El hombre loco. La antigua versión así lo dice. Yo no lo digo, la antigua versión así lo dice. El hombre loco. Dice en su corazón no hay Dios. Porque es una loquera no creer en Dios. O negar que existe Dios. El necio dice en su corazón no hay Dios. O la antigua versión, el loco. Escoja, ¿cuál quiere? Porque a un loco de la cabeza, sabe que hay Dios. El que está en el manicomio, él sabe que hay Dios. Estará loco, pero sabe que hay Dios. Y entonces el que nega a Dios es más loco que ni el que está en el manicomio. Y perdonen por estar así, pero es una loquera. El loco dice en su corazón no hay Dios. La antigua versión. El loco dice en su corazón no hay Dios. Entonces debemos entender quién es Dios. Y ese es un ser. Aún dice la Biblia que Él es un Dios terrible.